El Informe Estado de la Nación 2017, el 23º consecutivo desde 1995, da cuenta del desempeño de Costa Rica en desarrollo humano sostenible, los aspectos políticos, ambientales, económicos y sociales. La principal conclusión de este informe es que los positivos resultados del 2016 e inicios del 2017 no contribuyeron a solucionar los cada vez más severos problemas estructurales de nuestro estilo de desarrollo. ¿Por qué? Cito aquí 4 razones. La primera, porque esa mejora es frágil. Dependió mayormente de una inversión social pública que está cada vez más desfinanciada y porque en la economía persiste la desconexión entre producción y empleo. Segundo, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo desaprovecharon una muy favorable coyuntura nacional e internacional para aprobar una reforma en las finanzas públicas y hoy el país se enfrenta a una inminente crisis fiscal. Tercero, porque los patrones de urbanización insostenibles que habíamos detectado en el gran área metropolitana se están replicando fuera del Valle Central en las ciudades intermedias. Y finalmente, porque la mejora en los indicadores de la gestión política no fue en los temas estratégicos de fondo, por lo cual el sistema político sigue bloqueado. Este año el informe sale en plena campaña electoral. Por eso decidimos, además de presentar un documento, crear una plataforma interactiva, Votemos Costa Rica, cuyo fin primordial es apoyar a la ciudadanía para que dé un voto informado. En esa plataforma ustedes van a poder encontrar información sobre los candidatos, los partidos, los planes de gobierno, información de interés, qué está pasando en las redes sociales y además el seguimiento del clima electoral. Los invito a utilizar el Informe Estado de la Nación como una herramienta de participación ciudadana y por supuesto a la plataforma interactiva Votemos CR. Van a ver que en estos tiempos la información da poder. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Hoy, como precisamente pudieron observar en la cápsula, queremos, ¿verdad?, aprovechar lo que fue la presentación del Informe del Estado de la Nación para poder analizar en qué momento estamos, ¿verdad?, cuáles son los avances, ¿verdad?, que no han sido muy halagadores y cuáles son, ¿verdad?, las medidas que son urgentes que debemos, empezar a tomar. Para eso vamos a contar hoy con la presencia de 2 investigadores y una investigadora del Estado de la Nación que nos van precisamente a profundizar en cada uno de estos temas. Entonces, para eso contamos con Estefan Gómez. Buenas, Marcela, gracias por la invitación. También con doña Natalia Morales. Gracias por la invitación. Y con don Leonardo Merino. Hola, muchísimas gracias. Tal vez podríamos empezar, Leonardo, un poco explicando cómo es que se construye el Estado de la Nación. Yo creo que mucha gente a veces ha escuchado, pero sí es importante que quede claro que en realidad esto no es algo que sale de la manga, que es un proceso largo y que metodológicamente también es bastante, robusto. Bueno, sí, primero muchísimas gracias por ponernos eso, porque a veces cuando uno cuenta los hallazgos que trae el informe, la gente no tiene algún contexto. Desde 1994 se creó este programa de investigación, es básicamente un centro de investigación que pertenece a las universidades públicas, reunidas en el Consejo Nacional de Rectores y con apoyo de la Defensoría de los Habitantes, entre otras instituciones que en el inicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, y otras entidades nacionales e internacionales que han colaborado con el informe a lo largo de estas 23 ediciones. El informe es un sistema de seguimiento que tiene, digamos, un sesgo particular, que es el concepto de desarrollo humano, que básicamente, como cambiamos hace varias décadas en el mundo de entender el desarrollo como crecimiento económico, a entenderlo como el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de las personas, ¿verdad?, de la gente de carne y hueso, de su educación, sus ingresos, su salud. Con ese marco, digamos, todos los años hace un informe, además uno de los pioneros en el mundo, uno de los primeros en ser informes de desarrollo humano nacionales y el que tiene más tiempo consecutivo de publicarse, con una estructura que tiene siempre un capítulo que resume todo el informe, una sinopsis que hace una valoración general, un balance general del país,
seguido de 4 capítulos de seguimiento en el tema social, en el tema económico, en el tema ambiental, en el tema político, y casi siempre un aporte, un capítulo especial sobre que profundiza en algún gran tema del desarrollo, debates para el desarrollo se llama, o en esta ocasión, por ejemplo, una plataforma electoral o un perfil particular. Este informe, por supuesto, su lógica es con datos sustentados en información, hacer un diagnóstico del país y señalar desafíos. No es un informe de recetas, por ejemplo, no es el que dice qué es lo que hay que hacer o qué no hay que hacer, sino que más bien es señalar desafíos, explicar lo que hay detrás de los indicadores y de los resultados que tiene con investigación científica. Siempre en la portada la imagen es muy sugestiva, ¿verdad? O sea, en realidad no es cualquier imagen la que colocan, ¿verdad? Sino que la imagen tiene un mensaje. ¿Qué es lo que significa en este momento la tortuga patas arriba? Sí, bueno, siempre tiene una intencionalidad y también siempre la gente la interpreta a su manera, ¿verdad? Y eso es importante, que tampoco uno le puede decir cómo interpretar a toda la gente lo que ve, porque cada persona que la ve la lee de una manera. Pero detrás de esto hay una lectura de largo plazo. Primero, no es una imagen que pretende señalar la coyuntura específica o el momento específico. Es una lectura de largo plazo que tiene, digamos, un mensaje positivo detrás. Costa Rica, igual que la tortuga es un animal con muchas virtudes, es un animal longevo, es un animal que lo protege, ¿no? Que tiene un caparazón que lo protege. Y Costa Rica es un país que ha venido a su propio paso a lo largo de la historia, tomando importantes decisiones y creando una capa de protección para su población, con la eliminación del ejército, la estructura solidaria de Estado que creamos en Costa Rica, su normativa, en fin, es un país que ha venido a su propio paso con un caparazón que protege su población. En este momento, por lo menos particularmente en lo que va del siglo XXI, la lectura nuestra es que se ha perdido esa forma de caminar. ¿Y qué es lo que pasa con una tortuga, por ejemplo, puesta en esa situación en la que se encuentra? Que el caparazón que la protege no está cumpliendo su función, y es la situación en que más vulnerable se encuentra. En este momento, digamos, patas arriba, a pesar de lo que ha logrado, en realidad está expuesta a que un golpe externo, interno, una situación que cambie las condiciones fácilmente puede afectarle de una manera importante. Entonces, hay un poco la lectura es que hay que volverla, ¿no? Hay que ponerla a caminar a la tortuga, y esto cada vez más, si uno la deja mucho tiempo, requiere un mayor esfuerzo, ¿no? Y hay que hacer ese esfuerzo, y en eso la coyuntura electoral, por ejemplo, es siempre un marco para pensar que todos y todas tenemos una responsabilidad en no dejar sola a la tortuga, no dejar sola también a la democracia, para ponerla a avanzar protegida y defendiéndose de las amenazas que tiene, ¿no? Claro, y normalmente, como bien lo planteaba, las tortugas son, ¿verdad?, animales que están muy protegidos, pero cuando están boca abajo son muy vulnerables, ¿verdad? Por eso siempre es muy importante darles vuelta lo más pronto posible, ¿verdad?, por esas condiciones de vulnerabilidad. Y en esa línea sí me interesaría, don Leonardo, que nos haga, bueno, como un balance general, ¿verdad? Esa sinopsis que al inicio se plantea en el informe, ¿cuáles son, verdad? ¿Cuál es el balance que realmente hace el Estado de la Nación este año? Sí, bueno, esta edición analiza el 2016 y todo lo que puede del 2017. Cada vez más tratamos de que no sea una fotografía del año calendario anterior, aunque la mayoría de la información pues nos obliga, digamos, a reportar el año. Pero este periodo, 2016 e inicios del 2017, si uno lo ve como coyuntura, es una coyuntura con resultados positivos en algunos aspectos. En indicadores sociales, económicos, políticos, hay algunos aspectos del desempeño nacional en desarrollo humano que tienen resultados positivos. Sin embargo, esos resultados son frágiles, y esa es la principal alarma que señala este informe. Y son frágiles porque son resultados que, aunque mantuvieron buenos indicadores o mejoraron algunos, no resolvieron los problemas estructurales del estilo de desarrollo que ha traído el país desde los años 90, que ha generado algunos de los grandes retos que hoy tenemos y que ahorita vamos a quizá desarrollar con profundidad. Es decir, los resultados fueron buenos, pero no cambiaron algunos aspectos estructurales. Por ejemplo, la desconexión que ha tenido el crecimiento económico con la generación de trabajo para la gente, ingresos para la gente, o la insostenibilidad ambiental, o la capacidad de desentrabar el sistema político para tomar decisiones estratégicas. A grandes rasgos, esa es la lectura. Resultados positivos, pero frágiles, porque no cambiaron problemas estructurales que podrían hacer que estos resultados se reviertan o que no sean suficientes para las deudas que tiene el país. Y eso nos lleva al tercer llamado,
de esta edición. Y es que hemos venido señalando algunos riesgos para la sostenibilidad importantes desde hace bastantes años, ¿verdad? Relacionados con los problemas del mercado de trabajo, relacionados con la sostenibilidad de los logros sociales, con los patrones ambientales y otros temas. Esos riesgos no todos se han materializado de una manera que tenga los costos más altos que puede tener. Digamos, la sociedad sigue con crecimiento económico, con una relativa convivencia ciudadana pacífica y sin empeorar algunos de los problemas que hasta el momento han sido recurrentes, sin resolverlos, pero sin empeorarlos. Pero se pueden materializar esos riesgos si uno no toma decisiones. Y eso es un poco el llamado de que en esta vulnerabilidad que nos encontramos, logros pequeños y frágiles sin resolver problemas estructurales no van a dar para que el país esté curado de posibles riesgos más fuertes o posibles golpes más fuertes que puedan afectar las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Estefan, me llama la atención en esta discusión que efectivamente cuando empieza a presentarse el informe, en realidad no habían como mayores críticas. Precisamente para sí, pues se ha habido como más movimiento de crítica al informe, gente que plantea que no está de acuerdo. O sea, ¿será precisamente que efectivamente estos cambios han generado que también la gente no quiera escuchar este tipo de cosas? Yo creo que estamos en una sociedad que está más dispuesta a ver información, a discutirla, a analizarla. Y creo que esas críticas hay que tomarlas muy bien, en el sentido de que es una sociedad, vamos a ponerlo a lo tico, que ya no chupamos dedo fácil. Y eso es bueno, sobre todo porque estamos en un periodo electoral. Uno espera que la ciudadanía no se crea todo lo que llega y por supuesto que la someta a una discusión, sobre todo, insisto, cuando estamos muy cerca, a semanas de una decisión electoral. El informe Estado de la Nación realmente no intenta convencer, y eso es importante ponerlo. Nosotros tomamos una fotografía del país con los indicadores disponibles, algunos los hemos ido creando a lo largo de las últimas 2 décadas. Entonces, de manera que es como si, yo siempre digo, es como si nosotros nos tomáramos una fotografía todos los 5 de enero, tal vez no el 1 de enero porque es recién el cambio de año y uno puede hacer que esté un poco trasnochado, pero el 5 de enero nos tomamos todos una fotografía por los últimos 25 años y eso nos permite ver cómo evolucionamos. Y esa es la idea del informe. Y a veces retratamos realidades que no nos gustan, que son incómodas, que por ejemplo, quienes están en gobierno pueden costarle mucho asumirlas y verlas, o incluso como sociedad puede dolernos la imagen. Y un poco la imagen de la tortuga es una imagen muy fuerte, que cuesta de pronto verla, y creo que cualquiera que sienta un fuerte arraigo por esta sociedad probablemente le va a generar algún dilema o conflicto interno pensar que nuestra sociedad es como una tortuga vuelta, ¿verdad? Por lo vulnerable que es. Tal vez quedamos con esa idea. Estamos acá Sobre la Mesa analizando el informe del Estado de la Nación y por eso le pusimos de título hoy al programa Fragilidades y Desafíos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Sobre la Mesa, Fragilidades y Desafíos, el último informe del Estado de la Nación. Antes de ir a una pausa, precisamente Estefan nos estaba comentando, ¿verdad?, de lo de las críticas y lo sugerente de la imagen. Sí, es importante y creo que lo acabas de decir bien. Este informe trata de retratar las fragilidades de un país, pero también las fortalezas. Y creo que eso es una disyuntiva a la que nos enfrentamos. Leonardo ahora lo mencionaba, una tortuga. La idea de una tortuga es que como la historia de este país es longeva y ha cosechado grandes experiencias, grandes logros, y hoy como sociedad el principal reto es que logremos darnos vuelta, y eso implica como sociedad, en un proyecto común, y eso es lo difícil, eso es lo vulnerable, pero también debería ser el objetivo que nos una, y creo que ahora vamos a poder conversar
de cuáles son esos grandes objetivos que al menos desde el Estado de la Nación concebimos y hemos podido registrar con algún grado de precisión que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, claro. Ustedes tienen varios mensajes, ¿verdad?, como claves para analizar este tema, y uno es sobre resultados económicos y sociales, positivos pero frágiles. Tal vez en ese sentido, Natalia nos podría contar cuáles son, ¿verdad?, esas fragilidades y cuáles son los desafíos en el tema económico y social. ¿Cuál es el balance que ustedes lograron realizar? Sí, nosotros reportamos en este informe que el país tuvo avances en materia social y económica, que sin embargo no alcanzan para modificar los problemas estructurales que existen, sobre todo en la relación entre producción y empleo. ¿Qué avances tuvimos en el 2016? Bueno, por un lado, disminuyó el costo de la canasta básica y la línea de pobreza. Esto quiere decir que los hogares con el mismo nivel de ingresos podían tener un mejor poder adquisitivo. También tuvimos mejoras en la inversión social, o sea, los recursos que el Estado destina a los programas dirigidos a la población. Y también tuvimos una disminución en la tasa de desempleo, que teníamos 2 años de reportar tasas bastante elevadas y problemas estructurales del mercado con una poca generación de empleo, que más bien era una salida temporal de la gente del mercado. Entonces, en el 2016, a finales del 2016 y principios del 2017, empezamos a ver una recuperación de cierta forma, o una mejora en el mercado de trabajo. Esto en general se traduce en que en el 2016 tuviéramos una reducción en el porcentaje de hogares pobres, que sin embargo, cuando lo vemos en un contexto de largo plazo, seguimos estando en ese histórico 20% de hogares en condiciones de pobreza. Entonces, a pesar de esta mejora, decimos que no logramos tener esas reducciones sostenidas. Para tratar de entender qué factores incidieron en esa disminución de la pobreza, seleccionamos 3 factores claves dentro del ingreso de los hogares y ver cuál es el impacto que tuvieron dentro de esta disminución. Por un lado tenemos, como les mencionaba, el costo de la canasta básica y la línea de pobreza. Tenemos también los programas sociales, todas las transferencias monetarias que hace el Estado a través de las becas para estudiar o las pensiones no contributivas. Y también tenemos el efecto del mercado de trabajo. Cuando uno calcula cuál es el efecto que tuvo cada uno de estos factores en esa reducción, se da cuenta que el 61% de la disminución de la pobreza se debe a los programas sociales, un 22% a la disminución en el costo de la canasta básica, y el factor más importante que daría una sostenibilidad en la reducción de la pobreza, que sería el mercado de trabajo a través de los ingresos laborales de las personas, contribuyó con apenas un 17%. Por eso es que decimos que, aunque es positiva la reducción de la pobreza, sigue siendo muy frágil, sobre todo porque está sostenida sobre todo en una base de programas sociales, de transferencias del Estado, que es difícil además de mantener en un contexto complicado de crisis fiscal. Claro, pero además mejoramos, ¿verdad?, los índices, pero es que los igualamos a algo que históricamente habíamos logrado. No es que logramos que los indicadores fueran mucho mejores que en las últimas 20 años, 30 años. Exactamente, y eso es importante, porque a veces le damos, ¿verdad?, cuando la pobreza baja de un 21 a un 20%, decimos, qué dicha, ya estamos bajando, pero en realidad no, porque tenemos que considerar el contexto de mediano plazo, y habría que esperar 3, 4 años para ver si realmente esa tendencia a la baja se consolida, y cuando lleguemos a una pobreza tal vez de un 17 a un 15%, ya podríamos decir que efectivamente estamos resolviendo el problema. De momento, transitamos sí por un buen camino, pero es todavía, o sea, estamos muy lejos de realmente lograr, sobre todo si uno considera que un 20%, estamos hablando de un porcentaje, pero detrás de eso hay personas y hay hogares, que cada año, al haber un crecimiento de la población, significa que ese 20% acumulamos más personas en esta condición de pobreza y pobreza extrema. Sí, claro, y un cambio en una política social podría ser que efectivamente más bien aumente, ¿verdad? Porque si está muy ligado a la sostenibilidad que el Estado social, digamos, las decisiones que como Estado se han tomado
para colaborar con esa población. Entonces, y por supuesto, en un marco de déficit fiscal podría efectivamente más bien, si hay que recortar programas sociales, se dispararía entonces. Exacto, y además a partir del 2014 el país empezó a tener un método alternativo para medir la pobreza, ya no considerando solo los ingresos, sino otras dimensiones, sí. Por ejemplo, el acceso a la educación, acceso a salud, a servicios básicos, la calidad de la vivienda. Cuando uno estima cuánto es el porcentaje de hogares que están con pobreza multidimensional, se da cuenta que también es un 20,5, coincidentemente. Pero entonces, cuando uno va a ver si son las mismas personas que están en pobreza por ingresos y en pobreza multidimensional, se da cuenta que no todos son los mismos. Entonces tenemos, si sumamos cuántos están en cada una de las condiciones y cuántos coinciden en ambos, tenemos que un 31% de los hogares del país son pobres por ingresos o pobres multidimensionales. Y esto nos amplía mucho más la población objetivo de la política social. Y además otro factor que es importante es que como muchas personas están saliendo de la pobreza gracias a la política social, no necesariamente les estamos resolviendo el problema. Mucha gente está saltando esa barrera de la línea de pobreza, pero se mantienen alrededor de la línea. Sí, que algún cambio hace que vuelvan a bajar. Exacto, por ejemplo, con las pocas oportunidades que está ofreciendo el mercado de trabajo, una pérdida de empleo o una disminución en los ingresos de esos hogares hace que otra vez vuelva a caer. Y entonces lo que tenemos es una gran volatilidad. Entonces, ese tema de que tenemos un 20% no es un 20% que se ha mantenido estable, sino que es un fenómeno muy dinámico y, por ejemplo, eso le plantea grandes retos a la política social, porque ya no se trata de decir, bueno, ¿cuáles son los pobres al día de hoy? Y enfoquémonos en eso. Porque, por ejemplo, ahora que hemos tenido los eventos naturales que impactan, claro, por ejemplo, a la calidad de las viviendas, puede ser perfectamente que hace 2 meses muchas de estas familias que se vieron afectadas no estaban en condiciones de pobreza. Al tener el golpe, digamos, de estos eventos, puede ser que ya hoy sí sean pobres. Entonces es ese gran dinamismo que genera. Sí, me llama la atención, a ver si entendí bien, ¿verdad? Si sumamos pobreza, ¿verdad?, como se mide tradicionalmente, y pobreza multidimensional, estamos hablando no de un 20, sino de un 30, porque casi siempre decimos un 20 y suena muy bonito, pero ya cuando usted me dijo un 30, yo no, estamos, ¿verdad?, realmente más arriba de lo que tradicionalmente, digamos, sale diciendo, ¿verdad?, gobierno. Es así, efectivamente. Exactamente, y casi que lo podríamos dividir en un tercio cada uno. Digamos, tenemos un tercio que tienen problemas de ingreso, un tercio que tienen problemas de otras dimensiones, por ejemplo, la calidad de la vivienda, o no tienen acceso a la educación, o son hogares con población vulnerable, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores que no reciben una pensión. Y tenemos otro grupo que están golpeados por las dos cosas, o sea, que necesitan empleo y necesitan programas sociales. Entonces, esto genera, digamos, un espectro más grande de población a la cual el Estado, digamos, y el mercado también debe de apoyar para que salgan y superen esa condición de pobreza y vulnerabilidad que están. Sí. Cambiando un poco de tema, Leonardo, otro de los mensajes es el tema de la expansión urbana, ¿verdad? Que hay un alto impacto, que no hay planificación y que es insostenible ambientalmente, ¿verdad? Entonces, en realidad, tal vez de manera sintética, porque ya ahorita tenemos que hacer un corte, ¿cómo, verdad? ¿Cuál es el balance en ese sentido? Sí, a grandes rasgos, hay formas de pararse en el territorio, ¿verdad? De ubicar a un país. Hay cosas en que lo hemos hecho bien. La zona que hemos convertido en áreas protegidas es la gran fortaleza de este país. La recuperación de cobertura forestal que se ha logrado desde los 90, tener una cuarta parte del territorio protegido. Ahí hay un buen esfuerzo. Pero los patrones de uso del territorio, cuando hablamos de zonas urbanas o cuando hablamos de zonas productivas de otro tipo, han sido insostenibles. Pudimos demostrar en las 2 últimas ediciones antes de esta, que la gran área metropolitana era un gran ejemplo de cómo el crecimiento urbano generaba costos de todo tipo, ambientales, sociales y económicos, por los patrones con los que se había hecho y la falta de planificación de ese desarrollo. Lo que este año encontramos es que fuera de la gran área metropolitana estamos siguiendo el mismo camino, estamos repitiendo los mismos errores, tanto en el crecimiento urbano de ciudades más pequeñas o ciudades intermedias,
que ahora puedo explicar, como en la forma en que algunas actividades productivas, en el agro, por ejemplo, están presionando también el patrimonio natural. Claro, pero entonces lo que significa es que lo que ya sabemos que se hizo mal en el gran área metropolitana, lo estamos haciendo igual mal fuera. Exactamente igual, con una escala distinta, pero en el mismo patrón. La forma de crecimiento, quién dirige el crecimiento, que es básicamente el mercado inmobiliario, la falta de herramientas de ordenamiento del territorio que alimenten eso, cómo se acompaña de poca infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, cómo va creciendo sin resolver el tema de la movilidad y el transporte, y eso genera también impacto en emisiones, en consumo energético, en tiempos de desplazamiento y otras cosas. Es decir, estamos haciendo lo que el crecimiento temprano de la GAM, particularmente las 2 primeras décadas de crecimiento exponencial, hizo y que llevó al caos que conocemos hoy en esta zona del país. Claro, siempre se ha hecho como una gran crítica de que no se ha planificado y que en realidad el uso del suelo no está claramente definido, ¿verdad? Y que eso tiene, digamos, impactos en esa expansión urbana. Seguimos igual, o sea, no hay planificación sobre a dónde es que tenemos que hacer, digamos, los cambios. Eso tal vez vamos a ir a una pausa para que ahora al regreso nos lo pueda explicar. Vamos a una pausa acá en Sobre la Mesa, Fragilidades y Desafíos, el informe del Estado de la Nación, ya regresamos. Sobre la Mesa, analizando el tema del último informe del Estado de la Nación. Antes de ir a una pausa, precisamente Leonardo nos estaba explicando más el tema con respecto al uso del suelo. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos estancados? ¿No hemos logrado avanzar en ese sentido? Sí, Costa Rica es un país que desde los años 60 viene hablando de hacer ordenamiento del territorio, y en una ley incluso obligaba a que todos los municipios del país tuvieran herramientas, una herramienta particular, el Plan Regulador Cantonal, que además es pero dicho sea de paso, una zona como la GAM, el Plan Regulador Cantonal incluso no resuelve problemas que son regionales, ¿no? Claro. El esfuerzo de hacer planificación regional todavía menos lo hemos consolidado. El de los planes reguladores tampoco, menos del 30% de los municipios. Cuando uno habla de ordenar el territorio, de hacer planificación urbana, no hay que imaginarse una cosa totalitaria, espantosa, del Estado diciendo, se trata de un esfuerzo muy particular de pensar el modelo de desarrollo local de una zona con criterios de algún tipo, criterios de información científica sobre qué es lo que se tiene, dónde están los acuíferos, dónde están las zonas de protección, dónde hay suelo disponible y apto para la vivienda, pero sobre todo cómo pensar paralelamente problemas que solo resolvemos o no resolvemos, más bien nos encontramos en problemas tardíamente. Por ejemplo, cuando uno desarrolla construcción o un desarrollo urbano particular, si eso no está orientando de una vez cómo va a ser el transporte que le acompaña, o cómo van a ser los servicios públicos que le acompañan, empieza a crecer la parte urbana sin la capacidad de sustentar eso, ¿no? Y entonces después empieza grandes presas, grandes movilizaciones, uso de vehículos, emisiones, poco tratamiento de aguas, etc., todos los impactos que ya conocemos. Ahora nos fuimos a ver cómo estaban creciendo las ciudades afuera de la GAM. Tomamos 3 ejemplos específicos: Ciudad Quesada, San Isidro del General y Guapiles. Estamos hablando de ciudades intermedias, se llaman así porque, como dice el concepto, intermedian entre una región particular y el resto del país, concentrando empleo, actividad económica, son sede de instituciones públicas muy importantes en su región, instituciones académicas, es decir, son ciudades de relevancia en una escala más pequeña que la GAM, pero son por lo menos 7 fuera. ¿Qué es lo que nos encontramos? El crecimiento es la misma lógica de acá. El Estado construyó carreteras, ¿verdad? Y como no hay planificación urbana, el mercado va colocando a lo largo de las carreteras y la gente va construyendo y va creciendo a lo largo de esas carreteras. Es un crecimiento lineal, pero a la vez es un crecimiento lineal hacia afuera, es decir, vamos expandiéndonos de una manera dispersa. Incluso están creciendo más dispersas que lo que está creciendo ahora la GAM, que ya no tiene mucho más a dónde expandirse, sí, en las orillas del valle, y lo que está haciendo es empezar a llenar los vacíos que le quedan
adentro. Ahí no, ahí todavía hay campo. Son zonas en que la mayoría del territorio todavía es o de protección o agrícola. Y está empezando a meterse, digamos, esa mancha urbana que está creciendo un 40% más acelerado en promedio que lo que está creciendo ya la gama. Y eso, más disperso y extendido, acompañado de los mismos problemas que ya mencioné: transporte, aguas residuales, manejo de residuos sólidos, que es muy malo, casi inexistente en la mayoría de los casos, poca consideración del riesgo de desastre. Eso era algo que le iba a preguntar. Digamos, ahora con Nate fue muy claro, bueno, y con Otto también, pero bueno, con Nate particularmente, la vulnerabilidad de ciertos lugares, ¿verdad? O sea, no se están identificando esas vulnerabilidades y se sigue construyendo, y eso implica pérdidas materiales y pérdidas de vidas. Sí, voy a decir lo peor: sí se están identificando, las conocemos, las analizamos, las ponemos en papel, sabemos que hay una construcción social de riesgos previa que tenemos en mapas de riesgo que ha hecho la Comisión de Emergencia, en indicadores sociales que nos señalan que hay problemas de vivienda en los cantones que son afectados. Es decir, que las estemos identificando no significa que estemos haciendo nada. O sea, para existe reducir. la información. Exactamente. Pero no se están tomando y ahí decisiones. no pasa. Y el caso de uno de los dos grandes temas, de los grandes temas que trabaja este capítulo este año, es el caso de Otto y de cómo impactó y la relación que tiene el evento natural con esa vulnerabilidad social. El hecho de que haya en los cantones más afectados personas que están viviendo en viviendas de mala calidad a la par de un río es una parte de la ecuación que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión y con la falta de planificación en lugares donde además se ha tomado la decisión política de no planificar. Sí. Upala es un caso muy específico. Ahí se discutió un plan hecho por expertos de la Universidad Nacional y se rechazó porque consideraba con información científica que todo el centro comercial de Upala está en una zona de riesgo de inundación y lo que en ese momento los actores económicos dicen es: si yo acepto eso en un plan, se me desploman los precios de la tierra que tengo ahí, el comercio, y hay que moverse. Jamás. Bueno, se inundó todo el centro comercial de Upala y además murió gente a las orillas de los ríos. Esa falta de planificación y regulación tiene impactos muy, muy concretos, porque la identificación del riesgo está, pero la capacidad de prevención no. Entonces, insisto, que murieran personas viviendo a la par de un río significa cosas previas de falta de políticas de regulación, cosas relacionadas con las condiciones de pobreza y de exclusión con que viven, y cosas posteriores como la atención a la emergencia, en la cual hubo una estructura central muy bien organizada, muy activa, pero una gran debilidad a nivel local, que es donde se manifiesta el riesgo, donde se manifiesta el desastre más bien. Es decir, por ejemplo, si un cantón tienes la primera reunión del Comité Municipal de Emergencia con el huracán pegándole en la costa, pues obviamente no se hizo nada ahí. Entonces, la persona no solo vive ahí, sino que estaba ahí en el momento que ese río estaba a punto de pasar por el impacto directo de un huracán que, con solo haber visto películas de Hollywood, uno debería tener un poquito de noción de lo que eso significa, por lo menos los encargados de haber movilizado población. Claro, pero entonces eso es muy grave, porque efectivamente no se están tomando decisiones y van a seguir pasando desastres naturales. O sea, estamos hablando de cambio climático y Costa Rica es un país, además, que se va a ver bastante afectado, según todos los estudios. Me preocupa muchísimo más lo que usted acaba de decir, porque el contar con la información pero no hacer nada es todavía terrible, o sea, es peor, ¿verdad? Pero bueno, ya después de semejante, digamos, hallazgo, que es bastante complicado y complejo, otro de los mensajes, ¿verdad?, para poder avanzar, es que se desaprovechó la coyuntura para sanear las finanzas públicas, ¿verdad? Estamos en una inminente crisis. Yo creo que ya estamos en crisis, pero bueno, ¿cuáles son, Natalia, esas implicaciones para la estabilidad, el crecimiento económico y al final la convivencia social? Además, muy ligado a lo que planteabas antes, de que, claro, en crisis fiscal se podría tener que cortar recursos para los programas sociales y eso va a tener un impacto en la pobreza. Exacto. Otra área, podríamos decir, en la que el país no ha hecho nada es en materia fiscal. El Estado de la Nación creo que tiene más de 10 años de estar señalando los serios problemas fiscales que tiene el país y nosotros decimos que se desaprovechó un evento, un periodo propicio para haber hecho cambios. Por ejemplo, teníamos tasas de interés favorables a nivel internacional, teníamos bajos precios del petróleo y a nivel interno también había conciencia del problema fiscal.
pero no aprobamos ni una reforma, por ejemplo, tributaria o impositiva, y los esfuerzos que se están haciendo en materia de contención del gasto, aunque han tenido un impacto, sobre todo lo tuvieron en el 2016, es difícil que se pueda seguir recortando, sobre todo porque más del 95% del gasto público es rubros inflexibles, o sea que no es. Entonces lo que estamos haciendo es recurriendo a la deuda pública y estamos llegando casi que al tope, estamos casi llegando a ese 50% como porcentaje del PIB que se dice que es como un límite. No hay coincidencia a nivel internacional de cuánto debería ser, pero sí es claro que es muy difícil que el país pueda seguir recurriendo a ese rubro para poder financiar los serios problemas que tenemos en el desbalance entre gastos públicos y los ingresos públicos. Y ahí el país en el pasado ha cometido errores y ahí hacemos un llamado muy importante sobre la contención del gasto. Como les mencionaba, el impacto que tiene la inversión social sobre el bienestar, sobre todo de las familias más pobres, es muy importante. Por ejemplo, en el 10% de hogares más pobres, la inversión social representa casi el 90% de sus ingresos. Sí, entonces, recortar gasto en educación y en salud tendría un impacto muy importante en las personas y sobre todo en los más pobres. Sí, algo que yo creo que es muy importante que usted decía y que lo hemos intentado colocar en otros programas es el hecho de que, ¿verdad? La gente insiste, es que hay que disminuir los gastos de gobierno. Bueno, es que el 95% del presupuesto está dado por diferentes leyes o constitucionalmente, entonces tampoco es que se puede recortar, ¿verdad? Entonces, solo hay ahí un 5% y ese 5% tampoco es que se pueda recortar en gran medida, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la necesidad de una reforma fiscal es necesaria y eso me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que es el tema de mejoras en la gestión ejecutiva y legislativa, pero insuficientes para superar el entrabamiento. Tal vez podríamos empezar por lo legislativo, precisamente ligándolo con el tema de la reforma fiscal. O sea, no logramos generar consensos. Todo el mundo dice, sí, estamos al borde de una crisis, tenemos que hacer una reforma fiscal, pero no logramos ponernos de acuerdo. ¿Qué está pasando en la Asamblea? Sí, estamos en tiempos en donde ocupamos que quien esté ejerciendo la presidencia tenga altos niveles y capacidades para componer acuerdos. Yo creo que nunca antes nos hemos enfrentado, en la historia reciente, quiero decir, por supuesto que si echamos atrás el cassette de la historia de este país, hay grandes momentos, el 48, la guerra civil del 48, lo que sale ahí fue un gran momento de acuerdos. Toda la reforma laboral, un gran acuerdo. Exacto, pero creo que, digamos, hablando de los últimos 30 años, más o menos, nunca hemos estado en un escenario en donde ocupamos tanto que esto funciona casi como una orquesta sinfónica, en donde el director esté muy conectado con cada uno de los músicos. Y aquí el director es el presidente, quien sea que lo ejerza, y los músicos no son nada más que los actores políticos, empezando por los diputados y las diputadas. ¿Qué es lo que vemos en los datos? Bueno, hay intentos y en algunos temas hay avances. Los indicadores del legislativo muestran algunas señales positivas. Por ejemplo, por segundo año consecutivo, la mayoría de la legislación que generó derechos a la población o nuevas competencias al Estado, la legislación ahora indica de dónde salen los recursos para que se cumpla esa ley. ¿Por qué? Era norma desde los 90 que los diputados y las diputadas aprobaban leyes y no después veremos. No decían de dónde salían los recursos económicos para que se cumplieran esas leyes. Y eso genera mucha presión, sobre todo en un contexto de déficit fiscal. Ahora, nosotros decimos, ¿alcanza eso para resolver los grandes problemas? No, realmente no ha alcanzado, por ejemplo, para aprobar una reforma fiscal como mencionaba Natalia. No ha alcanzado, por ejemplo, para generar toda una estructura legal para evitar los riesgos por desastre, como mencionaba Leonardo anteriormente. Tal vez, Estefan, vamos a quedarnos con esa idea, claro. Vamos a ir a un corte, ya regresamos con el tema de fragilidades y desafíos, el último informe del Estado de la Nación.
sobre la mesa analizando el último informe del Estado de la Nación. Antes de hacer una pausa, precisamente Estefan nos estaba explicando, ¿verdad?, las debilidades en este momento para tomar decisiones, ¿verdad? Y ¿verdad?, estábamos concentrados particularmente en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, tenemos años, prácticamente desde que estamos en la universidad, de que la ingobernabilidad, eso, ¿cómo se está traduciendo efectivamente? Sí, de alguna forma esa palabra, que la hemos resumido como la ingobernabilidad, esconde un montón de procesos detrás que son muy complejos y que han venido fraguándose a lo largo de las últimas 2 décadas fundamentalmente. Pero pongo 2 temas muy concretos. La Constitución de 1871 en este país, que fue nuestra primera constitución, le daba muchos poderes al presidente. Y así avanzamos varias décadas hasta llegamos a 1948, la Guerra Civil, la Junta Fundadora y la nueva Constitución. Uno de los temas centrales de la Junta Fundadora y la Constitución del 48 fue reducirle los poderes al presidente, porque tenía muchos poderes. Teníamos lo que a veces se llama un hiperpresidencialismo. Entonces, con la Constitución de 1949, que es finalmente la que nos rige hoy, lo que hicimos fue reducirle los poderes al presidente y que el presidente estuviera en la misma relación con los otros 2 poderes, el legislativo y el judicial. Y eso nos garantizó algo que es muy importante en una democracia liberal, que se llama pesos y contrapesos, ¿verdad? Y es que ningún poder pueda pasar por encima de los otros. Y eso es muy importante, por ejemplo, en nuestra historia latinoamericana, donde hemos tenido casos donde el presidente de alguna forma pasa por encima de los otros poderes. Eso, de alguna forma, lo que hizo fue reducir los poderes al presidente en términos reales. No lo notamos por mucho tiempo porque entre el 50 y mediados de los 90, finales de los 90, generalmente el presidente que llegaba a ejercer el gobierno tenía mayoría de sus diputados en el Congreso y se le hacía relativamente fácil tener esos acuerdos. Entonces él llegaba con su lista de proyectos de ley, los mandaba al Congreso y como tenía mayoría se aprobaban. A finales de 90 eso empieza a cambiar y queda más claro la debilidad relativa del presidente. Hoy, y hoy no, desde el 49, pero hoy es más evidente, tenemos muy claro que el presidente no tiene posibilidades de ejercer, por ejemplo, decretos con rango de ley, como se ocurre en otros lados. Entonces, frente a esa debilidad... Bueno, que eso es como lo que pretende un candidato a la presidencia. Sí, eso es importante, porque parte de algunas propuestas es que este país se resuelve vía decreto ejecutivo. Y hemos evaluado en el informe a fondo, ahí lo pueden ver, que el decreto no alcanza, precisamente porque el decreto está sometido a muchos controles de la Sala Constitucional, en algunos casos controles administrativos de otras instituciones. Entonces, vía decreto no. Nuestra conclusión es clara, y no es nuestra conclusión como Estado de la Nación, sino que producto de una serie de investigaciones, incluso investigadores jurídicos, expertos en el tema. Hoy tenemos un escenario en donde el presidente no puede avanzar si no es con acuerdo a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es algo que no solo le pasa a Costa Rica, está pasando en el mundo. Y esto quiero dejarlo muy claro, las democracias en el mundo es más común que no logren alcanzar mayorías. Las democracias más consolidadas tienen multipartidismo. Bélgica, que es un régimen parlamentario, que uno creería, algunos dicen, es más fácil en un régimen parlamentario vivir en multipartidismo. Depende bueno, Bélgica, del régimen. Así es. Bueno, Bélgica duró 500 días sin elegir gobierno porque no tenían mayoría. Holanda duró 7 meses sin elegir gobierno porque no tenían mayorías, precisamente producto del multipartidismo. Y Alemania recién hace un par de meses tuvo elecciones, y Alemania, que es la democracia y además la economía, sobre todo la economía más importante de Europa, no ha logrado construir mayorías. Entonces, bueno, España también estuvo sin gobierno no sé cuántos meses. Efectivamente. Entonces es muy interesante porque uno escucha cuando le da seguimiento a esas conversaciones. El otro día leí una declaración de unos políticos alemanes que decían: nosotros no queremos un gobierno de minoría, porque un gobierno de minoría nos genera mucho desgaste, porque significa que yo tengo que negociar unos proyectos de ley con un partido, pero después los otros proyectos de ley con otro partido, y después aquellos otros proyectos de ley con un tercer partido. Es decir, eso nos genera mucho desgaste, nos lleva mucho tiempo negociar y poco tiempo poner en práctica los proyectos de ley. Eso es lo que nos pasa a nosotros en el día a día, y es porque no logramos construir una mayoría al inicio, no sé, 10, 15 grandes proyectos de ley y pasar los 4 años ejecutándola. Entonces vuelvo al inicio.
La ingobernabilidad realmente lo que muestra es una seria incapacidad desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo y desde el Ejecutivo para generar acuerdos, negociar. Por eso, en este contexto electoral, donde lo importante es elegir a la siguiente, digamos, el siguiente grupo político que va a dirigir el país por los próximos 4 años, creo que uno de los temas centrales es evaluar quiénes tienen la capacidad para construir acuerdos. Quien hoy entra a la política y piensa dirigir este país sin tener alta capacidad de escuchar a los distintos actores, está sometido a seguir repitiendo lo que hemos venido diciendo, que es el entrabamiento político, no poder acordar grandes leyes o procesos y por ende seguir en este... Claro, que ese es el otro mensaje, ¿verdad? Con respecto al contexto electoral, que hay una débil organización y una baja credibilidad, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones de cara a las elecciones nacionales. Sí, sin duda. Estamos llegando a las elecciones en un mejor contexto que hace 4 años, eso hay que decirlo. Hace 4 años la gente era más intolerante, apoyaba menos a la democracia y había más descontento político y ciudadano. Hoy hay mayor apoyo a la democracia, la gente es más tolerante que hace 4 años y desde ese punto de vista hay mejores condiciones, pero eso no significa que estamos felices de la vida. La gente está muy descontenta todavía con temas concretos, poca confianza en el Congreso, poca confianza en los partidos políticos. La gente siente que solo un 22% está satisfecha con la situación económica. Entonces, creemos en la democracia, pero no estamos satisfechos con lo que esa democracia nos está dando hoy. Claro, y llegamos a ese escenario. Pero algo que me preocupa en esa línea, digamos, efectivamente la gente está inconforme, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de indecisos que son los que ganarían en este momento la elección, pero por otro lado, las mediciones de las diferentes encuestas, ¿verdad?, plantean que hay una alta credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, pero hay un candidato que desde ya está diciendo que se va a prestar para fraude. A mí eso realmente me genera muchísima preocupación de que no hemos ni empezado y ya están diciendo que va a haber un fraude en uno de los tribunales que además son ejemplo a nivel latinoamericano, ¿verdad? O sea, realmente hay una fragilidad electoral en ese sentido, ¿o eso ustedes no lo analizaron tanto? No, dichosamente llegamos a elecciones con una institución electoral muy sólida, con una democracia muy sólida. Nosotros cada vez que hay elecciones en el Estado de la Nación, hacemos una revisión del conteo y de los resultados, claro, y si sería posible, por ejemplo, posibilidades de fraude, y hemos registrado en las últimas elecciones que eso es prácticamente imposible, digamos. Aquí eso es un tema blindado, dichosamente. Ahora bien, como hay altos niveles de descontento, algunos de estos discursos populistas que tratan de apelar, digamos, a sembrar la duda incluso democrática, tratan de sacar provecho de ese descontento. Claro. Nosotros creemos que las condiciones son propicias para la democracia. Por supuesto que ese tipo, digamos, de candidaturas o de discursos políticos no le hacen bien a este país y confiamos en que finalmente como sociedad podamos hacer la elección correcta, ¿verdad? También el informe, bueno, y en general la plataforma del Estado de la Nación está intentando generar, digamos, también un aporte para que la gente tenga, digamos, muchísima más información. Tal vez en ese sentido, Leonardo nos podría explicar en qué consiste esta plataforma electoral, ¿verdad? Claro, hicimos un sitio para que no esté en el informe impreso donde la gente pueda, de manera además que se vaya actualizando a lo largo de la campaña, conocer datos presentados de manera sencilla sobre las cosas que tiene que saber para tomar sus decisiones electorales, los partidos, información sobre las candidaturas, información sobre los planes de gobierno, análisis de los planes de gobierno, análisis de redes sociales, una cosa en la que se están metiendo Estefan y algunos compañeros por primera vez también. Entonces, creamos una plataforma que tiene 6 diferentes sitios en los cuales la gente puede conocer alguna información electoral. Uno de esos sitios es una herramienta interactiva que se llama el Votómetro, donde las personas pueden ingresar, llenar una lista de preguntas, son 32 preguntas, son fáciles, se toman minutos a favor o en contra, preguntas relacionadas con ciertos temas polémicos de debate y son preguntas que le hemos hecho de previo a todos los candidatos y la candidata y entonces lo que la gente va a encontrar es cuánto coincide, en qué porcentaje
coincide con cada uno de los candidatos en sus respuestas a esas preguntas, e incluso puede ver por áreas, digamos, si coincide más en ambiente, pero no en temas de política, de gestión pública, de convivencia ciudadana. Entonces, bueno, este sitio tiene 6 herramientas distintas. Unas son información, básicamente, para leer algunos gráficos y algunos análisis pequeños sobre temas que se van a ir desarrollando a lo largo de la campaña, y esta herramienta que es interactiva para que la gente conozca cuánto coincide sobre algunos temas de discusión nacional con los candidatos. Valga decir que se puede acceder en www.votemoscr, así con rtica.com, votemoscr.com. Y como decía Leonardo muy concretamente, la idea es poner información muy concreta que cualquiera pueda leer. Por ejemplo, ahí tenemos quiénes van a ser los candidatos a diputados que quieren reelegirse. Usted puede ver si hay alguien ahí. Y vamos a estar actualizándola todas las semanas de acá hasta las elecciones. Bueno, eso es muy importante porque efectivamente además hay toda una campaña del Tribunal Supremo de Elecciones de que votemos de manera informada, y entonces evidentemente los datos que nos presenta el Estado de la Nación con esta plataforma nos pueden ayudar como a hacer esos cruces de qué es lo que necesita el país, qué es lo que están planteando los partidos políticos y los candidatos y la candidata a la presidencia para decidir de una manera, digamos, más racional. Muchísimas gracias a Stefan, a Natalia y a Leonardo por estar acá, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana.